Guerrero. Una tierra donde la belleza y la violencia conviven como amantes que no pueden separarse. De día, el Pacífico brilla con un azul que duele a los ojos. Las olas rompen contra las rocas con un rugido constante, como si el mar estuviera contando una historia antigua que nadie quiere escuchar. De noche, esa misma agua se vuelve negra, profunda, y guarda secretos que nunca salen a la superficie. En el pequeño pueblo de Vara de Potosí, la vida comienza antes de que el sol asome por los cerros. Las gallinas cantan a las 3 de la mañana. Los perros ladran a las sombras. Y los pescadores, hombres de piel quemada y manos agrietadas, caminan hacia el muelle con linternas en la frente y termos de café en la mano. Entre ellos siempre está Miguel Torres. Miguel tiene 50 años, pero el mar y el dolor le han añadido 10 más. Es alto, de espaldas anchas, aunque ahora un poco encorvadas por el peso de las redes y de los recuerdos. Su cabello es negro salpicado de gris, corto como cuando llevaba boina militar. Sus ojos son oscuros, casi negros, y miran todo con una calma que a veces parece peligrosa. Para el pueblo, Miguel es un hombre callado, respetuoso, viudo desde hace 8 años. Su esposa, Rosa, murió de un cáncer que se la llevó en 6 meses. Tenían entonces un hijo pequeño, Alejandro, que apenas entendía, porque su mamá ya no despertaba. Desde entonces, padre e hijo han vivido solos en una casa de bloc sin revocar, con techo de lámina y un patio lleno de redes colgadas como telarañas gigantes. La casa está al final del camino de tierra, cerca de la playa, donde el viento siempre huele a sal y pescado seco. Todas las mañanas es el mismo ritual. Miguel despierta a las 3:30. Enciende la estufa de leña. Calienta agua en una olla ennegrecida por años de uso. Muele café fresco que compra en Cihuatanejo una vez al mes. Luego entra al cuarto de Alejandro. El muchacho, ahora de 18 años, duerme profundamente. Es alto como su padre, delgado, con el cuerpo endurecido por el trabajo en la lancha. Miguel lo mueve suavemente por el hombro. Despierta, Millo. Ya es hora. Alejandro gruñe un poco, pero se levanta. Se viste con pantalón viejo y camiseta desteñida. Se lava la cara con agua fría del tambo. Padre e hijo toman café en silencio. Sentados en la mesa de madera astillada. Comen pan dulce del día anterior o tortillas con frijoles recalentados. Después caminan al muelle. La lancha de Miguel se llama La Esperanza. Es una panga de fibra de vidrio de 8 metros, pintada de azul hace muchos años. El nombre está escrito en letras blancas ya descascaradas. El motor es un Yamaha de 75 caballos que tose un poco al arrancar, pero nunca falla del todo. Salen cuando el cielo aún está gris. El mar está calmado. Miguel maneja el timón con una mano, la otra sosteniendo el termo de café. Alejandro prepara las redes. Revisa los anzuelos. Limpia el piso de la lancha. Hablan poco al principio. Es un silencio cómodo, de años. Pero últimamente Alejandro habla más. Papá, dice mientras desenreda una cuerda. Ayer en el pueblo vi una moto nueva que trajo el hijo de don Lupe. Dice que trabaja en Acapulco de mesero y gana bien. Miguel no quita la vista del horizonte. Responde seco. El mar también da, mijo. Y aquí nadie te pide cuota. Alejandro suspira. Pero papá, yo quiero salir algún día. Ver otras cosas. Ir a fiestas. Tener novia. Miguel aprieta el timón un poco más. Aquí tienes todo lo que necesites. Comida. Techo. Familia. Alejandro no responde. Sabe que esa discusión no lleva a ningún lado. Llegan al lugar de pesca. Un banco que Miguel conoce desde hace años. Bajan las redes. Esperan. El sol sale lentamente, tiñendo el agua de oro. Los peces empiezan a picar. La captura es buena ese día. Pargos rojos, huachinangos brillantes, sierras plateadas. Alejandro sonríe, mientras saca un pargo grande. Mira papá, este pesa por lo menos 5 kilos. Con este pagamos la colegiatura del mes. Miguel asiente, pero sus ojos están fijos en algo más allá, como si viera algo que su hijo no puede ver. El mar siempre ha sido un espejo para Miguel Torres. En los días calmados refleja el cielo. En los días de tormenta refleja el alma. Esa tarde, después de una pesca abundante, Miguel y Alejandro regresan al muelle más temprano de lo habitual. El sol aún está alto, quemando la arena. Los otros pescadores descargan sus capturas, charlan sobre precios y rumores. Pero Miguel no participa.
Se queda sentado en la proa de la Esperanza, limpiando el motor con un trapo viejo. Sus manos se mueven con precisión automática, como si estuvieran recordando otro tipo de mantenimiento, el de un fusil de asalto. Alejandro lo observa desde el muelle. Papá, ¿por qué nunca cuentas historias de cuando eras joven? Los otros papás hablan de sus travesuras, de sus novias, de sus trabajos antes. Miguel no levanta la vista. Responde seco, porque algunas historias es mejor dejarlas en el fondo del mar. Alejandro insiste, como solo un hijo de 18 años puede. Insister. Pero papá, yo quiero saber. ¿De dónde vienes realmente? ¿Por qué llegamos aquí cuando yo era chico? ¿Por qué nunca visitas a nadie? Miguel deja el trapo. Mira a su hijo por primera vez. Sus ojos se oscurecen. Dice en voz baja, un día te contaré, mijo, cuando seas más grande. Cuando entiendas que hay cosas que duelen más que un anzuelo en la mano. Alejandro se encoge de hombros y se va a ayudar a descargar las cajas. Pero Miguel se queda allí, sentado. Y el mar, como siempre, empieza a hablarle. Y esta vez, Miguel escucha. Y recuerda, el flashback comienza como una ola que llega. Lenta pero inevitable. Hace 15 años, Miguel Torres no era pescador. Era sargento primero de la Infantería de Marina de México, una de las unidades más élites del país. Entrenamiento brutal en la isla de Cozumel, en Veracruz, en la Sierra de Guerrero. Desembarcos anfibios nocturnos. Infiltraciones en territorios controlados por carteles. Rescates de secuestrados. Destrucción de laboratorios. Clandestinos. Miguel era bueno. Muy bueno. Tenía 25 años cuando ingresó. 35 cuando llegó al rango de sargento primero. Su unidad era conocida como los tiburones negros. Operaban en silencio. Aparecían de la nada. Desaparecían igual. Miguel recordaba cada operación como si hubiera sido ayer. Una en particular, en la costa de Michoacán. Un desembarco nocturno en una playa vigilada. 12 hombres. Bajaron de un buque en Zodiacs negros. Nadaron los últimos 500 metros con equipo completo. Salieron del agua como sombras. Neutralizaron 6 guardias sin un solo disparo. Destruyeron un laboratorio que producía toneladas de cristal. Rescataron a 3 secuestrados. Volvieron al mar sin dejar rastro. El comandante lo felicitó personalmente. Dijo, Torres, tú vas a llegar lejos. Pero Miguel no quería llegar lejos. Solo quería hacer su trabajo. Proteger a su país. Proteger a su familia. Tenía entonces a Rosa, su esposa, embarazada de Alejandro. Vivía en una base naval en Acapulco. Los fines de semana iba a casa. Rosa le pedía que dejara el servicio. Decía, Miguel, ya tienes suficientes medallas. Piensa en el niño que viene. Él prometía que después de una última operación. Siempre había una última operación. Y luego llegó la noche que lo cambió todo. 26 de septiembre de 2014. Iguala, Guerrero. La unidad de Miguel. Recibió órdenes de última hora. Escoltar un convoy que pasaba por la zona. Órdenes confusas. Decían que había manifestantes. Estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Bloqueaban la carretera. La orden era mantener el perímetro. No intervenir directamente. Miguel estaba en el tercer vehículo. Un blindado. 12 hombres en total. Llegaron a la zona alrededor de las 9 de la noche. Vieron los autobuses de los estudiantes. Vieron las fogatas. Escucharon los gritos y consignas. Luego empezaron los disparos. Primero esporádicos. Luego intensos. Patrullas municipales abrieron fuego contra los autobuses. Hombres armados vestidos de civil se unieron. Miguel vio cómo bajaban a los estudiantes. Cómo los subían a camionetas. Cómo algunos caían heridos. Intentó reportar por radio, pero la respuesta fue, mantengan posición. No intervengan. Una bala perdida rozó su hombro. Otra perforó el vidrio del Humvee. Sus compañeros querían responder fuego. Miguel los detuvo. Órdenes son órdenes. Pero en su interior algo se rompió. Vio rostros jóvenes. Vio terror. Vio cómo se llevaban a 43. 43 estudiantes. Después vino el silencio. El convoy se retiró. Miguel fue al hospital militar. Herida superficial. Pero el daño interno era profundo. Empezó a preguntar. A investigar por su cuenta. Descubrió connections. Descubrió nombres. Descubrió que algunos altos mandos sabían. Que algunos colaboraban.
que el CJNG, entonces en ascenso, tenía infiltrados. Hizo su declaración oficial, detallada, con nombres, con fechas, con lugares. Se convirtió en testigo protegido. Le dijeron, tu vida corre peligro. Te sacamos del estado. Nueva identidad. Disapparition total. Rosa estaba embarazada de 8 meses. Aceptó. Dejaron todo. Llegaron a Vara de Potosí con nombres nuevos, con una historia inventada, pareja de Acapulco que buscaba vida tranquila. Alejandro nació 2 meses después. Rosa murió 8 años más tarde. Miguel nunca volvió a tocar un arma. Hasta ahora. El flashback se profundiza. Miguel recuerda cada detalle de esa noche en Iguala. El olor a pólvora. El sonido de los gritos. El rostro de un estudiante joven que lo miró directamente antes de ser subido a una camioneta. Un muchacho de 19 años, como Alejandro ahora. Miguel recuerda cómo intentó ayudar a un herido. Cómo le puso un torniquete. Cómo el muchacho le dijo gracias antes de desmayarse. Recuerda cómo después, en el hospital, vio las noticias. Cómo el gobierno dijo que eran ajustes de cuentas. Cómo nunca encontraron a los 43. Cómo él declaró todo. Y cómo después empezaron las amenazas. Llamadas anónimas. Mensajes. Un intento de atentado en Acapulco. Por eso desaparecieron. Por eso se convirtió en pescador. El flashback continúa con detalles de su entrenamiento. Cómo aprendió a nadar kilómetros con equipo. Cómo aprendió combate cuerpo a cuerpo. Cómo aprendió a fabricar explosivos improvisados. Cómo aprendió a matar en silencio. Todo eso que ahora duerme bajo el piso de su casa. El flashback termina cuando Alejandro lo llama desde el muelle. Papá, ¿vienes? La carne asada de Doña Lupe ya está lista. Miguel vuelve al presente. Se levanta. Camina hacia su hijo. Sonríe. Pero la sonrisa no llega a los ojos. Dice, ya voy, mi hijo. Pero en su interior sabe que el pasado nunca se hunde del todo. Siempre vuelve a flote. Como un cuerpo que no quiere ser olvidado. Como una promesa que no se cumplió. Como 43 nombres que aún resuenan en su cabeza. Y ahora, con la llegada del CJNG al pueblo, sabe que el pasado ha regresado. Y esta vez, no va a esconderse. Los días siguientes a aquella pesca abundante transcurrieron con una calma aparente que Miguel sabía reconocer como la calma antes de la tormenta. El pueblo de Vara de Potosí seguía su ritmo habitual. Las mujeres tendían la ropa en los patios. Los niños jugaban fútbol en la playa al atardecer. Los pescadores reparaban redes bajo la sombra de las palmeras. Pero había algo diferente en el aire. A murmuró. Una tensión que se sentía en las miradas que se desviaban rápido, en las conversaciones que se cortaban cuando alguien se acercaba. Miguel lo notaba todo. Lo notaba en cómo don Chucho, el viejo que vendía cocos en el muelle, ya no cantaba sus pregones con la misma fuerza. Lo notaba en cómo las lanchas de los vecinos regresaban. Más temprano, con menos captura, como si tuvieran prisa por volver a casa. Lo notaba en cómo Alejandro preguntaba menos, observaba más. Una mañana, 2 días después de aquella conversación en la lancha, Miguel y Alejandro salieron como siempre. El mar estaba picado, con olas que mecían la esperanza más de lo habitual. La pesca fue regular. No abundante, pero suficiente. Al regresar al muelle, alrededor de las 11, el ambiente ya era otro. Había 2 lanchas rápidas amarradas al final del muelle principal. Go Fast Boats negras, largas, con 3 motores cada una. Del tipo que usa la gente. Que no pesca, sino que transporta otra cosa. Alrededor de ellas, 7 u 8 hombres que nadie en el pueblo reconocía. Camisetas negras ajustadas. Pantalones tácticos. Botas militares. Algunos con chalecos portaplacas visibles. Rifles colgados al hombro como si fueran herramientas de trabajo. Todos llevaban gafas oscuras, aunque el sol ya estaba alto. Miguel redujo la velocidad de la esperanza al acercarse. Alejandro susurró. Papá, ¿quiénes son esos? Miguel no respondió de inmediato. Solo maniobró para amarrar en el lado opuesto del muelle. Pero ya era tarde. Uno de los hombres, el más joven, tatuado hasta el cuello, con una cadena gruesa de oro que brillaba bajo el sol, se acercó caminando por el muelle. Los otros lo seguían a distancia, como escolta. El hombre se detuvo justo frente a donde Miguel estaba amarrando. Sonrió, mostrando dientes de oro que relucían. Dijo con voz fuerte, para que todos oyeran.
Buen día, don pescador. Bonita lancha. Buena pesca hoy. Miguel terminó de atar la cuerda. Se incorporó lentamente. Respondió sin alzar la voz. Regular. Lo suficiente para comer. El hombre miró las cajas de pescado. Essential. Luego miró a Alejandro, que estaba descargando. Sus ojos se detuvieron más tiempo del necesario. Dijo, y el chamaco, se ve fuerte. Maneja bien la lancha, ¿verdad? Alejandro se tensó, pero siguió trabajando. Miguel se puso entre su hijo y el hombre. Preguntó, ¿en qué puedo ayudarlos? El hombre rió. Se presentó. Me llaman el Tiburón. Y estos son mis socios. Venimos a hacer negocios. En la zona. Hizo una pausa. Miró alrededor. Al muelle. A las otras lanchas. A los pescadores que fingían no mirar. Dijo, esta playa es muy bonita. Tranquila. Segura. Y nosotros, nos gusta mantenerla. Así. Pero todo tiene un precio. Uno de los pescadores vecinos, don Lupe, que estaba cerca, bajó la cabeza y aceleró la descarga. El Tiburón continuó. Desde hoy, esta costa está bajo nuestra protección. Todo lo que saquen del mar, el 10% es para nosotros. Derecho de piso, para que sigan trabajando tranquilos. Miguel no dijo nada. Solo miró al hombre fijamente. El Tiburón siguió. Y no solo dinero. A veces necesitamos manos. Gente confiable. Pilotos buenos para lanchas rápidas. El chamaco parece perfecto. Alejandro dejó una caja en el suelo con más fuerza de la necesaria. Dijo, yo no voy con nadie. El Tiburón rió más fuerte. Se acercó un paso. Dijo, no es una pregunta, muchacho. Es una oportunidad. Miguel habló por primera vez con tono firme. Mi hijo no está en venta. Y esta playa no tiene dueño. El Tiburón dejó de reír. Su rostro cambió. Los hombres detrás de él se acercaron también. Uno puso la mano en el rifle. El Tiburón dijo, mira, viejo, no vine a pedir permiso. Vine a avisar. Tienen 3 días para organizar la primera cuota. Y para que el chamaco se prepare. Lo necesitamos la semana que viene. Miguel no retrocedió. Respondió. Ya escuchó a mi hijo. No. El Tiburón escupió al muelle. Miró a sus hombres. Señaló a 2 de ellos. Dijo, enséñenle modales al viejo. Los 2 sicarios avanzaron. Uno sacó una pistola. Pero no llegaron a tocar a Miguel. Porque en ese momento, algo pasó. Miguel se movió primero. Con una velocidad que nadie esperaba de un pescador de 50 años. Agarró el brazo del sicario más cercano. Lo torció. El hombre gritó. La pistola cayó al muelle. El segundo sicario levantó el rifle. Pero Alejandro, sin pensarlo, le lanzó una caja de pescado a la cabeza. El impacto lo desequilibró. Miguel aprovechó. Un golpe seco en la garganta del primer sicario. Cayó al suelo ahogándose. El Tiburón sacó su propia arma. Pero ya era tarde. Los otros pescadores, al ver la pelea, algunos corrieron. Otros se quedaron paralizados. Miguel miró al Tiburón directamente a los ojos. Dijo en voz baja, pero que todos oyeron. Váyanse de mi muelle. El Tiburón sonrió de nuevo. Pero esta vez era una sonrisa nerviosa. Guardó el arma. Dijo, ok, viejo, te doy 3 días. Después volvemos. Y no seremos tan amables. Ayudaron a los 2 sicarios heridos a subir a las lanchas. Las gofas arrancaron con rugido. Se alejaron dejando estela blanca y amenaza en el aire. El muelle quedó en silencio. Alejandro miró a su padre, impresionado. Preguntó, papá, ¿de dónde sacaste eso? Miguel no respondió. Solo recogió la pistola caída. La miró un segundo. Luego la tiró al mar. Dijo, ayúdame con las cajas. Tenemos que vender rápido hoy. Pero esa noche, el pueblo ya no era él mismo. Las puertas se cerraron más temprano. Las luces se apagaron antes. Y Miguel supo que los 3 días serían los más largos de su vida. Porque el CJNG no olvida. Y ahora habían tocado lo único. Que le quedaba. Su hijo. Los 3 días que el Tiburón había dado como plazo comenzaron a correr como arena en un reloj roto. En Vara de Potosí nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos lo sabían. Las conversaciones en la tienda de abarrotes se cortaban cuando Miguel entraba. Las mujeres en la tortillería bajaban la voz. Los niños ya no jugaban tan tarde en la playa. Miguel no decía nada.
Seguía saliendo al mar cada madrugada con Alejandro. Seguía regresando con la captura justa. Seguía vendiendo el pescado en el mercado pequeño del pueblo. Pero por dentro era otro hombre. Las noches las pasaba despierto, sentado en el patio, mirando el mar negro, escuchando las olas, pensando. Alejandro también había cambiado. Ya no preguntaba por motos ni fiestas. Ayudaba en silencio. Miraba a su padre con una mezcla de admiración y miedo. La segunda noche, después de cenar pescado frito y frijoles, Alejandro se atrevió a hablar. Papá, ¿qué vamos a hacer? Esos tipos van a volver. Y son muchos. Miguel limpiaba el plato con una tortilla. Respondió sin mirarlo. Nosotros seguimos trabajando. Ellos hacen lo suyo. Alejandro insistió. Pero te vieron pelear. Saben que no eres cualquiera. Miguel dejó el plato. Miró a su hijo directamente. Dijo, mijo, hay cosas que no te he contado porque no quería que cargaras con ellas. Pero si vienen, yo me encargo. Alejandro tragó saliva. Preguntó, ¿vas a pelear con ellos? Miguel negó con la cabeza. No si puedo evitarlo. Pero no voy a dejar que te toquen. El tercer día amaneció nublado. El mar estaba revuelto, con olas altas que dificultaban la pesca. Miguel y Alejandro salieron igual. Regresaron temprano, con solo media captura. Al llegar al muelle, ya los esperaban. Las dos lanchas rápidas estaban allí. Otra vez. Esta vez con más hombres. 12, tal vez 15. Armas visibles. Algunos con chalecos antibalas. El tiburón estaba en el centro, fumando un cigarro. Cuando vio la Esperanza acercarse, sonrió con esos dientes de oro. Gritó desde lejos. Llegaron justo a tiempo, pescador. ¿Trajiste la cuota? Miguel amarró la lancha en silencio. Alejandro se quedó atrás. Miguel subió al muelle. Los pescadores vecinos ya se habían ido. El muelle estaba vacío, solo ellos. Miguel se acercó hasta quedar a 5 metros del grupo. Dijo calmado, ya te dije la respuesta. El tiburón tiró el cigarro. Al agua. Dijo, 3 días, viejo. Se acabó el tiempo. Ahora pagas el doble, o nos llevamos al chamaco. Señaló a Alejandro. 4 sicarios avanzaron hacia la lancha. Alejandro retrocedió. Miguel se interpuso. Dijo, nadie toca a mi hijo. El tiburón rió. Dijo, quítenselo de encima. 2 sicarios se acercaron a Miguel. Uno sacó una pistola, el otro un machete. Miguel respiró profundo. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. El primer sicario levantó la pistola. Miguel se movió lateralmente, rápido, como si el tiempo se hubiera ralentizado para él. Agarró la muñeca del hombre. La torció con fuerza. Se oyó un crujido. La pistola cayó. Un golpe con el codo en la nariz. El hombre cayó hacia atrás, sangrando. El segundo con el machete atacó de lado. Miguel se agachó. El machete cortó aire. Miguel barrió la pierna. El sicario cayó al muelle. Miguel le quitó el machete de un pisotón. Lo levantó. Ahora tenía un arma. Los otros sicarios dudaron un segundo. El tiburón gritó. Disparen, cabrons. Pero ya era tarde. Miguel lanzó el machete con precisión. Se clavó en la pierna de un tercer sicario. El hombre gritó y cayó. Alejandro, viendo la oportunidad, empujó una caja de pescado hacia otro sicario. El hombre tropezó. Miguel corrió hacia él. Un puñetazo en la mandíbula. Cayó inconsciente. En menos de 30 segundos, 4 hombres estaban en el suelo. Los demás levantaron rifles. Pero Miguel ya había agarrado a Alejandro del brazo. Corrieron hacia la Esperanza. El tiburón gritó furioso. Al chamaco. Agárrenlo vivo. 3 sicarios saltaron a la lancha antes de que Miguel pudiera soltar amarras. Uno agarró a Alejandro por el cuello. Otro apuntó a Miguel con una pistola. El tercero sacó una cuerda. Alejandro forcejeó. Golpeó a uno en la cara. Pero eran demasiados. Lo redujeron. Lo ataron rápido. Miguel intentó avanzar. Pero la pistola en la cabeza de su hijo lo detuvo. El tiburón subió a la Esperanza. Puso el pie en el pecho de Miguel, que estaba en el suelo. Dijo, te lo advertí, viejo. Ahora el chamaco viene con nosotros. Tú tienes una semana para traer 50,000. Si no, ya sabes. Miguel miró a Alejandro. Los ojos de su hijo llenos de terror. Alejandro gritó. Papá. Un golpe en la cabeza con la culata. Alejandro se desmayó. Lo cargaron a una de las lanchas rápidas.
El tiburón escupió a Miguel. Dijo, 1 semana. Y si intentas algo estúpido, lo cortamos en pedacitos y lo echamos a los tiburones. Las lanchas arrancaron. Desaparecieron en el horizonte. Miguel se quedó en la esperanza, solo, sangrando por un corte en la frente, mirando el mar. Por primera vez en años, sintió que el pasado lo había alcanzado, y que esta vez no había escapatoria. Se levantó. Caminó a casa. El pueblo lo vio pasar. Nadie dijo nada. En casa, Miguel se sentó en la mesa. Puso la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde la muerte de Rosa, lloró. Pero no era llanto de derrota. Era llanto de rabia, de promesa, porque ahora sabía que no había vuelta atrás. Tenía que recuperar a su hijo. Y para eso, tenía que convertirse otra vez en el hombre que había enterrado. El infante de Marina. El testigo que nunca olvidó. El tiburón había cometido un error. Había tocado lo único que Miguel tenía. Y ahora iba a pagar. La casa de Miguel Torres nunca había estado tan silenciosa, ni siquiera la noche en que Rosa murió. El viento del mar entraba por la ventana abierta, moviendo apenas la cortina de tela barata. La lámpara de querosene sobre la mesa proyectaba sombras largas en las paredes de bloc desnudo. El reloj de pared, un regalo viejo de Rosa, marcaba las 11 de la noche con su tic-tac constante. Miguel estaba sentado en la silla de madera, la misma donde siempre cenaban. Delante de él, una botella de mezcal, a medio terminar. No había comido. No había encendido la radio. No había salido al patio a mirar el mar como hacía todas las noches. Solo estaba allí, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de Alejandro siendo golpeado en la cabeza, el grito de su hijo, la risa del tiburón. Y por primera vez en 9 años, Miguel sintió que el peso del pasado ya no era un recuerdo. Era una carga que tenía que cargar de nuevo. Se levantó lentamente. Caminó hacia la cocina. Encendió la linterna que guardaba en el cajón. Se arrodilló en el piso de cemento. Con un cuchillo viejo levantó una tabla suelta en el rincón. Debajo estaba el cofre. Oxidado. Lo sacó con cuidado. Lo puso sobre la mesa. La cerradura estaba intacta. Nadie en el pueblo sabía de su existencia. Miguel sacó la llave que llevaba siempre colgada al cuello. Debajo de la camiseta. Una llave pequeña, plateada, que Rosa solía bromear diciendo que era para un tesoro. Abrió el cofre. El olor a aceite y metal viejo lo golpeó como un recuerdo físico. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado 9 años atrás. El uniforme negro de infantería de marina, perfectamente doblado. La boina con el ancla dorada. El fusil FX-05 Senec, desarmado en piezas aceitadas envueltas en tela. 4 cargadores llenos, con balas 5.56. 2 granadas de fragmentación. 2 de aturdimiento. Un chaleco táctico con placas cerámicas nivel 4. Un cuchillo cabar. En su funda, un tubo de respiración corto para buceo superficial. Guantes negros. Gafas de visión nocturna antiguas pero funcionales. Y una carpeta gruesa con documentos sellados de programa de testigos protegidos. Debajo de todo, la foto. La foto de su unidad completa, tomada en 2013 en la base de pie de la cuesta. 24 hombres sonriendo bajo el sol. 12 de ellos murieron después. En diferentes operaciones. Miguel tomó la foto. La miró largo rato. Tocó cada rostro con el dedo. Susurró nombres que no había pronunciado en años. Compañero Ramírez. Compañero López. Tiniet Morales. Cabo Sánchez. Y luego llegó al rostro de un estudiante de la foto que había pegado después. Uno de los 43 normalistas desaparecidos. Un muchacho de cabello rizado que había visto esa noche en Iguala. El que le dijo gracias antes de desmayarse. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. No era debilidad. Era resolución. Cerró los ojos. Recordó la promesa que se hizo. Cuando entró al programa de protección. Nunca más. Por Rosa. Por el niño que viene. Pero Rosa ya no estaba. Y el niño ya era un hombre. Y lo habían tocado. Puso la foto sobre la mesa. Sacó el uniforme. Lo desplegó. Lo olió. Aún tenía ese olor a naftalina y memoria. Se quitó la camiseta vieja de pescador. Se puso el pantalón negro. La camisa. El chaleco. Se miró en el espejo roto. Del baño. El hombre que lo miraba ya no era el pescador callado. Era el sargento Primero Torres.
el que sobrevivió a Ayotzinapa, el que juró proteger. Volvió a la mesa. Armó el fusil con movimientos precisos, automáticos. Clic, clic. Cargador inserted. Seguro puesto. Lo dejó apoyado en la pared. Sacó el cuchillo cavar. Lo afiló lentamente con una piedra que tenía guardada. El sonido del metal contra piedra llenó la casa. Cada pasada era una promesa. Por Alejandro. Por Rosa. Por los 43. Por todos los que el CJNG había tocado en Guerrero. Cuando terminó, el cuchillo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo envainó. Luego sacó los documentos. Leyó su declaración original. Página tras página de nombres, fechas, lugares. Muchos de esos nombres ahora eran altos mandos del CJNG. O estaban muertos. O habían desaparecido. Cerró la carpeta. La guardó de nuevo. No necesitaba leer más. Ya lo sabía todo de memoria. Se sentó otra vez. Tomó el mezcal. Bebió un trago largo. El líquido quemó su garganta. Pero no tanto como la rabia que sentía. Empezó a planear. Conocía la costa como nadie. Sabía dónde estaban las caletas escondidas. Sabía que el tiburón operaba desde Playa Paraíso, una bahía a 20 kilómetros al sur. Había oído rumores de pescadores que habían visto lanchas rápidas allí. Sabía que tendrían guardias. Sabía que serían 15 o 20 hombres. Sabía que tendrían armas pesadas. Pero también sabía que eran arrogantes. Que confiaban en el miedo. Que no esperaban resistencia. Y menos de un pescador viejo. Miguel sonrió por primera vez en días. Una sonrisa fría. De soldado. Se levantó. Salió al patio. Miró el mar. La luna estaba en cuarto menguante. Perfecta para operar en la oscuridad. Calculó los días. Tenía una semana. Según el tiburón. Pero no iba a esperar una semana. Iba a actuar en 2 noches. Cuando la luna estuviera más oscura. Cuando la marea estuviera baja. Cuando nadie esperara. Volvió adentro. Sacó un mapa viejo de la costa que tenía guardado. Lo desplegó sobre la mesa. Marcó posiciones con un lápiz. La caleta. Las entradas. Las salidas posibles. Las rutas de patrulla probables. Los puntos altos para vigilancia. Todo lo que había aprendido en años de operaciones anfibias. Todo lo que el mar le había enseñado después. Cuando terminó, el plan estaba claro. Infiltration. Acuática nocturna. Neutralización silenciosa de centinelas. Colocación de cargas en las lanchas rápidas. Liberación de Alejandro. Exfiltración por mar. Y si era necesario, fuego de supresión. Miguel guardó el mapa. Miró el reloj. Las 2 de la mañana. Se acostó en la hamaca del patio. No para dormir. Para descansar el cuerpo. La mente ya estaba en guerra. Y por primera vez en 9 años. Miguel Torres se sintió vivo. No como pescador. Sino como el hombre que había sido. El que juró proteger. El que nunca olvidó a Ayotzinapa. El que ahora tenía un solo objetivo. Traer a su hijo de vuelta. Y hacer que el CJNG pagara. Aunque fuera lo último que hiciera. El día después de abrir el cofre, Miguel Torres no salió a pescar. Por primera vez en 9 años, la esperanza se quedó amarrada en el muelle. Los vecinos lo notaron. Algunos preguntaron con cuidado si estaba enfermo. Miguel respondió que tenía que reparar el motor. Nadie insistió. Pero Miguel no reparaba el motor. Estaba preparando la guerra. Desde el amanecer hasta el atardecer, trabajó en silencio dentro de la casa y en el patio trasero, donde nadie podía verlo desde el camino. Primero limpió y probó todo. El equipo. Desarmó el FX-05 pieza por pieza. Lo limpió con aceite que había comprado años atrás y guardado sellado. Revisó cada resorte, cada tornillo. Armó y desarmó 10 veces hasta que el movimiento fue fluido como en los viejos tiempos. Probó los cargadores. 4 de 30 balas cada uno. Balas 5.56 NATO, punta verde, penetrantes. Revisó las granadas. Las de fragmentación tenían las anillas intactas. Las de aturdimiento aún tenían la carga. El chaleco táctico le quedaba un poco ajustado. 9 años de vida tranquila habían añadido algunos kilos, pero las placas cerámicas seguían firmes. El cuchillo cavar lo afiló hasta que cortaba un cabello al vuelo. Las gafas de visión nocturna tenían las baterías muertas. Las cambió por unas nuevas que compró discretamente en Zihuatanejo 2 años atrás, por si acaso. Luego fabricó las cargas explosivas.
Usó fertilizante amónico que tenía para el pequeño huerto, combustible de lancha, detonadores improvisados con temporizadores digitales de reloj barato, 2 cargas de 5 kilos cada una, suficientes para ungir 2 Goldfish boats. Las envolvió en plástico impermeable. Las guardó en una mochila vieja de pescator. Por la tarde salió solo en la esperanza. Dijo a los vecinos que iba a probar el motor reparado. Navegó hacia el sur, paralelo a la costa, pero a distancia suficiente para no ser visto. Lavaba binoculars. Se acercó lo más que pudo a Playa Paraíso, la caleta donde los rumores ubicaban el campamento del CJNG. Se mantuvo a 2 kilómetros mar adentro. Usó los binoculares para observer, y lo que vio confirmó todo. La caleta era perfecta para operaciones clandestinas. Una bahía pequeña, protegida por acantilados, con entrada estrecha y playa de arena blanca. En la playa había 4 lanchas rápidas amarradas a boyas. 2 grandes, con 3 motores Yamaha cada una. 2 más pequeñas. Al fondo, chozas de palma con techo de lámina. Una casa más grande, probablemente para el jefe. Torretas improvisadas con sacos de arena y ametralladoras calibre .50. Contó los hombres. Quints visibles. Tal vez más dentro de las chozas. Patrullas de 2 en 2 cada hora. Perros, 3, atados cerca de las lanchas. Centinelas fijos en los extremos de la playa y en lo alto de los acantilados. Alejandro estaba allí. Lo vio, atado en una choza pequeña al fondo, cerca de las rocas, vigilado por 2 hombres sentados afuera. Vivo, golpeado, pero vivo. Miguel sintió que el corazón le latía más fuerte. Bajó los binoculares un segundo. Respiró profundo. Volvió a observar. Anotó todo en un cuaderno pequeño. Horarios de cambio de guardia. Posiciones de las luces. Lugares donde la vegetación llegaba hasta la playa. Puntos ciegos. Rutas de escape por mar. Corrientes. Profundidad aproximada. Todo. Regresó al pueblo al atardecer. Nadie le preguntó nada. Esa noche salió otra vez. Esta vez sin lancha. Caminó por la playa en dirección contraria. Luego se internó en la selva costera. Llevaba ropa oscura. Botas viejas. El cuchillo. Los binoculares. Caminó 4 horas por senderos de animales. Llegó a un punto alto sobre la caleta. Se escondió entre la vegetación. Observó desde tierra. Confirmó lo que había visto desde el mar. Los perros olfateaban pero no ladraron. El viento venía del mar. Vio al tiburón. Salió de la casa grande con una mujer joven del pueblo secuestrada o comprada. Miguel no sabía. Byron cerveza. Ryan. El tiburón golpeó a uno de los sicarios por algo trivial. Miguel memorizó su rostro, su forma de caminar, su voz. Vio cómo trataban a Alejandro. Le daban comida una vez al día. Lo interrogaban, pero no lo torturaban aún. Esperaban la cuota. Hola. Obediencia. Miguel se quedó hasta la medianoche. Vio el cambio de guardia. Vio cómo apagaban las luces principales. Vio las fogatas. Vio las patrullas nocturnas. Luego regresó por el mismo camino. Llegó a casa al amanecer. Durmió 3 horas. Se levantó. Dibujó un mapa detallado en un papel grande. Marcó todo. Entradas. Salidas. Posiciones enemigas. Su ruta de infiltración. Por mar. Nadando desde el oeste. Punto de salida del agua. Ruta interna. Posición de Alejandro. Lanchas de Destroyer. Ruta de exfiltración. Plan B. Si fallaba el sigilo. Fuego de supresión y escape por tierra. Plan C. Todo o nada. Pasó el día siguiente comprando cosas pequeñas en Zihuatanejo. Carne cruda para los perros, con sedante veterinario que compró en una veterinaria. Más combustible. Cuerda. Una linterna sumergible. Regresó antes del atardecer. Esa noche salió por tercera vez a reconocer. Esta vez se acercó más. Nadando desde mar abierto. Con el tubo de respiración. Se acercó a 100 metros de la playa. Observó bajo la superficie. Vio las boyas. Las hélices de las lanchas. Los fondos. No había minas ni redes. Solo vigilancia humana. Regresó. Ahora lo sabía todo. El ataque sería en 2 noches. Cuando la luna estuviera completamente nueva. Cuando la marea estuviera más baja. Cuando los sicarios estuvieran más relajados. Porque creían que el viejo pescador pegaría. Usihingiría. No imaginaban que el viejo pescador estaba planeando su muerte.
Miguel guardó todo el equipo en la mochila impermeable. Dejó la casa limpia. Dejó una nota corta para Alejandro, por si algo salía mal. Mijo, si no vuelvo, ve a la policía marina en Zihuatanejo. Diles quién soy realmente. Hay documentos en el cofre. Te quiero más que a mi vida. La guardó en el cofre. Cerró todo. Se sentó en el patio. Miró el mar. Y por primera vez en días, sintió calma. No paz. Calma de soldado antes de la batalla. Sabía que podía morir. Sabía que podía matar. Pero también sabía que por primera vez en 9 años, estaba haciendo lo correcto. No por venganza, sino por amor. Por su hijo. Por los 43. Por todos los que el CJNG había destruido. Y cuando salió el sol del día siguiente, Miguel Torres ya no era pescador. Era el sargento primero Torres. Listo para la operación. Listo para traer a su hijo de vuelta. O morí intentándolo. La noche elegida llegó sin luna. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que corrían rápidas, empujadas por un viento del noroeste. El mar estaba negro, picado, con olas de 1 metro que rompían con fuerza contra las rocas. Perfecto. El ruido de las olas cubriría cualquier sonido. Miguel Torres salió de casa a las 11 de la noche. Vestía pantalón negro, camiseta negra ajustada. El chaleco táctico cubierto por una sudadera vieja de pescador para no brillar. Botas suaves que no hacían ruido. En la mochila impermeable, el fusil desarmado, lo armaría después, los cargadores. Las 2 cargas explosivas, el cuchillo cavar, las granadas, carne con sedante, cuerda, linterna sumergible, tubo de respiración. La cara y las manos pintadas con carbón vegetal mezclado con aceite. Para no reflejar luz. Dejó la esperanza anclada a 3 kilómetros de la caleta, en una pequeña ensenada escondida que solo él conocía. Bajó al agua sin ruido. El agua estaba fría, pero soportable. Nadó en superficie los primeros 500 metros. Luego se sumergió con el tubo. Avanzó paralelo a la costa, a unos 100 metros de la orilla, guiándose por las estrellas que asomaban entre nubes y por el sonido de las olas. 1 hora después, llegó al punto calculado. La caleta estaba a la vista. Luces tenues en la playa. Fogatas pequeñas. Música baja de un radio. Voces lejanas. Miguel se acercó más, nadando bajo la superficie. Salió del agua en el lado oeste, donde las rocas altas ocultaban la llegada. El agua le llegaba a la cintura. Se agachó entre las rocas. Observó. Los perros estaban atados cerca de las lanchas, como había visto. 3 hombres en patrulla. 2 caminando la playa. 1 en lo alto del acantilado oeste. Centinelas fijos en los extremos. La choza de Alejandro al fondo. La casa grande en el centro. El tiburón probablemente dormido dentro. Miguel respiró profundo. Sacó la carne con sedante. La cortó en pedazos. La lanzó hacia los perros, 1 por 1, con precisión. Los animales olfatearon. Comieron. En 10 minutos empezaron a tambalearse. Quedaron dormidos. Bien. Primera fase completada. Miguel avanzó agachado entre las rocas. Llegó al primer centinela, un hombre joven sentado en una silla de plástico, fumando, mirando el mar. Miguel se acercó por detrás. Mano izquierda tapa la boca. Cuchillo en la base del cuello. Corte rápido, profundo. El cuerpo se deslizó sin ruido. Lo arrastró detrás de una roca. Segundo centinela en el lado este. Estaba de pie, orinando contra una palmera. Miguel esperó. Cuando terminó, golpe seco en la nuca con la culata del cuchillo. Cayó. Lo amarró y amordazó con su propia camiseta. No mortal, pero fuera de combate. Ahora las patrullas. 2 hombres caminando la playa de este a oeste. Miguel esperó en la sombra. Cuando pasaron cerca, lanzó una piedra pequeña al agua. Los 2 miraron hacia el sonido. Se acercaron. Miguel salió detrás. Cuchilló en el primero, garganta. El segundo giró, pero Miguel ya estaba sobre él. Golpe en la carótida. Cayó inconsciente. 4 neutralizados. Sin alarma. Miguel avanzó hacia las lanchas. Las 4 amarradas a boyas. Se metió al agua de nuevo. Nadando, silencioso. Llegó a la primera lancha grande. Colocó la carga debajo del motor central. Temporizador, 20 minutos. Segunda carga en la otra lancha grande. Mismo temporizador. Sincronizados. Luego salió del agua. Avanzó hacia la choza de Alejandro.
Dos guardias afuera. Uno sentado, fumando. El otro caminando en círculos pequeños. Miguel esperó. El que caminaba se alejó un poco. Miguel se acercó al sentado. Cuchilló rápido. Cayó sin gritar. El segundo volvió. Vio el cuerpo. Abrió la boca para gritar. Miguel ya estaba allí. Mano en la boca. Cuchilló en el corazón. Cayó. Miguel entró a la choza. Alejandro estaba atado a una silla. Dormido desmayado, con la cabeza baja. Miguel le quitó la mordaza suave. Cortó las cuerdas. Alejandro abrió los ojos. Papa, susurró apenas. Miguel puso un dedo en los labios. Susurró. Silencio. Seguim. Despacio. Salieron. La playa estaba quieta. 10 minutos para las explosiones. Miguel guió a Alejandro hacia las rocas del oeste. Pero entonces, la alarma. Un sicario desde la casa grande salió a orinar. Vio los cuerpos cerca de la choza. Gritó. Intruso. Intruso. Luces se encendieron. Voces. El tiburón salió en boxers, arma en mano. Gritó. Revisen al chamaco. Enciendan todo. Miguel empujó a Alejandro detrás de una roca. Sacó el fusil de la mochila. Lo armó rápido. Click cargador. Seguro quitado. Susurró a Alejandro. Corre al agua. Nada hacia el oeste. La esperanza está anclada a 200 metros. Sube y espera. Alejandro temblaba. Papa. Miguel firme. Ve. Ahora. Alejandro corrió. Miguel se arrodilló. Apuntó. Primer disparo. El sicario que encendía las luces principales. Cayó. Segundo. El que corría hacia la choza. Cayó. Los demás buscaron cobertura. En ese momento, las explosiones. 2 bolas de fuego iluminaron la noche. Las 2 lanchas grandes ardieron. Gritos de pánico. El tiburón gritó. A las otras lanchas. No lo dejen escapar. Miguel cambió posición. Disparos de respuesta silbaron cerca. Una bala rozó su chaleco. No penetró. Avanzó zigzagueando. Ráfagas cortas. 3 sicarios más cayeron. Los restantes se cubrieron detrás de sacos y lanchas menores. Miguel lanzó una granada de aturdimiento hacia el grupo principal. Explosión de luz y sonido. Destello blanco. Gritos de desorientación. Aperveco. Corrió hacia el agua. Balas levantaron arena detrás. Se lanzó al mar. Nadando bajo la superficie. Salió a respirar cada 30 metros. Llegó a la esperanza. Alejandro ya tenía el motor. Encendido. Subió. Arrancaron a toda velocidad. Detrás, el campamento ardía. 2 lanchas menores intentaron perseguir, pero eran más lentas. Y Miguel había dañado sus motores con el cuchillo antes de. Las explosiones. No llegaron lejos. En alta mar. Alejandro redujo velocidad. Miró a su padre, que se quitaba el chaleco mojado. Preguntó temblando. Papá, ¿los mataste a todos? Miguel miró atrás, donde el fuego iluminaba la costa. Respondió. A los que tuve que matar. Alejandro lloró. Abrazó a su padre. Gracias. Pensé que no te volvería a ver. Miguel lo abrazó fuerte. Dijo. Nunca te dejaría. Millo. Nunca. La esperanza cortaba las olas negras a toda máquina. El motor Yamaha rugía con fuerza, escupiendo agua salada por detrás. La costa ya era solo una línea de fuego lejano. El campamento del CJNG ardía como una hoguera gigante, iluminando las nubes bajas con tonos rojos y naranjas. Explosiones secundarias resonaban de vez en cuando, probablemente tanques de combustible. Municiones. Miguel estaba al timón, de pie, con una mano en la rueda y la otra sujetando el fusil aún caliente. El viento le azotaba el rostro, llevando consigo olor a pólvora y mar. El chaleco táctico estaba mojado, pesado. Sangre de un corte superficial en el brazo izquierdo manchaba la manga. Alejandro estaba sentado en el banco de proa, envuelto en una lona vieja que Miguel guardaba para cubrir la captura. Temblaba, no de frío, de todo lo vivido. Ninguno habló durante los primeros 20 minutos. Solo el rugido del motor, el golpe de las olas contra el casco y el eco, distante del caos que dejaban atrás. Cuando la costa ya era apenas una franja oscura, Miguel redujo la velocidad. El motor bajó a un ronroneo constante. Se sentó junto a su hijo. Le puso una mano en el hombro. Alejandro levantó la vista. Tenía el rostro golpeado, un ojo morado, labio partido, marcas de cuerdas en las muñecas. Pero estaba vivo y libre.
Alejandro habló primero, voz ronca. Papá, gracias. Pensé que no te volvería a ver. Miguel lo abrazó fuerte. Lo apretó contra su pecho como cuando era niño. Dijo en voz baja. Nunca, mijo, nunca te dejaría ahí. Alejandro se apartó un poco. Lo miró a los ojos. Preguntó lo que llevaba días queriendo preguntar. ¿Quién eres realmente? Todo eso. El cuchillo, el fusil, las explosiones. ¿Cómo sabías hacer todo eso? Miguel miró el mar negro. Respiró profundo. Por primera vez en 9 años, decidió contar. Todo. Empezó desde el principio. Le habló de su juventud en Veracruz. De cómo a los 18 entró a la Marina. Del entrenamiento brutal. De las operaciones primeras en el Golfo contra los Zetas. De cómo conoció a Rosa en un permiso en Acapulco. De cómo se casaron rápido porque ella quedó embarazada. De cómo ascendió rápido por ser bueno en lo que hacía. Le habló de los tiburones negros. De desembarcos nocturnos. De rescates. De noches en la sierra. Alejandro escuchaba en silencio. Ojos abiertos. Miguel siguió. Llegó a la noche de Iguala. Contó todo. Sin omitir nada. Los autobuses. Los disparos. Los estudiantes bajados a la fuerza. La orden de no intervenir. El muchacho al que puso torniquete. Los rostros que vio. Los nombres que declaró después. Las amenazas. El programa de protección. La nueva identidad. La llegada a Vara de Potosí. El cofre enterrado. El juramento de no volver a tocar un arma. Alejandro lloró en silencio mientras escuchaba. Cuando Miguel terminó, el silencio volvió. Solo el motor y las olas. Alejandro preguntó. ¿Y mamá lo sabía? ¿Todo? Miguel asintió. Ella me pidió que lo dejara. Por ti. Por la familia que íbamos a tener. Y lo hice. Hasta hoy. Alejandro se limpió las lágrimas con la manga. Dijo. Por eso nunca querías que saliera de noche. Por eso siempre mirabas el horizonte como buscando algo. Por eso peleaste como en las películas, pero de verdad. Miguel sonrió apenas. No como en las películas, mijo. En las películas no duele. En las películas no tienes que vivir después con lo que hiciste. Alejandro miró atrás, hacia el fuego lejano. Preguntó, ¿crees que vendrán por nosotros? Miguel respondió, firme, tal vez. Pero ahora saben que no somos presa fácil. Y si vienen, estaremos listos. Alejandro se acercó más. Apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Dijo, ya no quiero moto, ni fiestas. Quiero aprender lo que sabes. Quiero ser como tú. Miguel lo abrazó más fuerte. Dijo, no, mijo, no quiero que seas como yo. Quiero que seas mejor. Que estudies. Que tengas la vida que yo no pude tener. Yo hice esto para que tú no tuvieras que hacerlo nunca. Alejandro asintió, pero en sus ojos había algo nuevo. Admiration, orgullo, y un poco de miedo, pero miedo sano. El miedo que enseña a respetar la vida. Navegaron toda la noche. Al amanecer, llegaron a una caleta lejana, al norte de Zihuatanejo. Miguel conocía al viejo pescador que vivía allí, un amigo de confianza. Amarraron la esperanza. El viejo les dio comida, café, ropa limpia. No preguntó nada. Solo dijo, quédate el tiempo que necesites, Miguel. Pasaron el día escondidos. Temiendo, comiendo, hablando. Miguel le enseñó a Alejandro a limpiar el fusil, a cargar, a punter. No porque quisiera que peleara, sino porque ahora sabía que el mundo no siempre es seguro. Y un hombre debe saber proteger a los suyos. Al atardecer, decidieron volver. No huir. Volver al pueblo. Porque huir sería darles la razón al CJNG. Porque Vara de Potosí era su hogar. Y nadie los iba a sacar de allí. Navegaron de regreso al caer la noche. Llegaron al muelle de madrugada. El pueblo dormía. La casa estaba intacta. Entraron. Miguel guardó el equipo. Pero esta vez no lo enterró. Lo dejó en un lugar accesible. Por si acaso. Alejandro se bañó. Se acostó. Durmió por primera vez en días sin miedo. Miguel se quedó despierto, sentado en el patio, mirando el mar. Y por primera vez en 9 años, sintió que había recuperado algo. No solo a su hijo, sino a sí mismo. El hombre que juró proteger. El que sobrevivió a Ayotzinapa. El que ahora sabía que la paz no se mendiga. Se defiende. Días después del rescate,
La vida en Vara de Potosí pareció volver a su ritmo habitual. El sol salía igual de rojo sobre el Pacífico. Las lanchas salían al amanecer. Las mujeres lavaban ropa en el río. Los niños jugaban en la playa. Pero nada era igual. Las noticias nacionales hablaron durante una semana del ataque nocturno a una base del CJNG en la costa de Guerrero. Decían que fue un ajuste de cuentas entre grupos rivales, que hubo al menos 12 muertos, que 2 lanchas rápidas fueron destruidas por explosivos, que el líder local, conocido como el Tiburón, estaba entre los desaparecidos. Su cuerpo nunca se encontró en los escombros. La Marina llegó al día siguiente. Revisaron la caleta quemada. Tomaban fotos. Hicieron preguntas en el pueblo. Nadie dijo nada. Ni una palabra sobre un pescador viejo que salió una noche y regresó con su hijo. Miguel y Alejandro volvieron al muelle como si nada hubiera pasado. La Esperanza salió todas las mañanas. La captura era buena otra vez. Vendían el pescado. Comían juntos. Hablaban más que antes. Alejandro ya no preguntaba por salir de noche. Ayudaba a su padre con una madurez nueva. Aprendió a reparar el motor, a leer las corrientes, a lanzar las redes con precisión. Y algunas noches, cuando el pueblo dormía, Miguel le enseñaba otras cosas. Cómo sostener un cuchillo, cómo moverse sin ruido, cómo observar, cómo protegerse, no para pelear, sino para sobrevivir. Porque ahora Alejandro sabía que el mundo no siempre es amable, y que un hombre debe estar preparado. El pueblo también cambió. Los cobradores del CJNG no volvieron. Los rumores decían que la plaza local quedó acéfala, que los jefes mayores en la sierra estaban ocupados en otras guerras, que Guerrero seguía sangrando. Pero en esa pequeña costa, por primera vez en años, había respiro. Los pescadores miraban a Miguel con respeto nuevo. Algunos le daban parte de su captura sin que pidiera. Otros le ofrecían ayuda si alguna vez la necesitaba. Miguel aceptaba con una inclinación de cabeza. No decía gracias con palabras, pero sus ojos lo decían todo. Una tarde, semanas después, Miguel y Alejandro estaban reparando redes en el patio. El sol se ponía rojo, como siempre. Alejandro preguntó, ¿Papa Wolverine? Miguel siguió anudando la red. Respondió, tal vez. Los carteles no olvidan, pero ahora saben que aquí hay gente que no se rinde. Alejandro sonrió. Dijo, y si vuelven, estaremos listos. Miguel lo miró. Sonrió por primera vez de verdad en mucho tiempo. Dijo, sí, mijo, estaremos listos. Pero no para pelear, por pelear, sino para defender lo nuestro. Esa noche, Miguel sacó la foto de su unidad. La puso en la mesa. Encendió una vela. Miró los rostros. Susurró. Lo hice, hermanos. Protegí al mío, como ustedes habrían hecho. Y sintió que, por primera vez, había honor en volver a ser soldado. No por gloria, sino por amor, por familia, por los que no pueden defenderse solos. Al día siguiente, la rutina continuó. La Esperanza salió al mar. Padre e hijo juntos. El viento salado. El sol. La paz ganada con sangre. Pero paz al fin. En las noticias, el CJNG seguía operando en otras partes. Secuestrando. Extorsionando. Matando. Creían que controlaban todo. Que nadie se atrevía a desafiarlos. No sabían que en las costas olvidadas, en los pueblos pequeños, hay hombres que fueron soldados. Hombres que vieron el horror. Hombres que enterraron su pasado. Pero que por sus hijos, por su gente, por su tierra, lo desentierran de nuevo. Y se convierten en la pesadilla que el cartel nunca esperó. Porque los héroes de verdad no buscan aplauso. Solo desaparecen cuando el trabajo está hecho. Y dejan que el mar se lleve los secretos. Fin del episodio. En las calles polvorientas de Tijuana, un mecánico humilde cierra su taller al caer la tarde. Escucha el rugido de varias camionetas negras acercándose por la avenida principal. Hombres armados bajan exigiendo derecho de piso. No saben que bajo el overol manchado de grasa y aceite late el corazón de un ex Navy SEAL estadounidense que llegó a México buscando olvido. Y que ya no tiene nada que perder. Phần 10. Bonut những ngày sau cơn bão, khoảng 9.200 phần mở rộng hậu truyện, xây dựng nhân vật sâu hơn, chuẩn bị tâm lý cho series tiếp theo. Những tuần sau khi Miguel và Alejandro Zitherson a casa, transcurrieron con una calma que
por primera vez, no parecía frágil. El mar seguía trayendo su captura diaria. La esperanza salía y regresaba sin contratiempos. El pueblo respiraba más hondo. Pero Miguel sabía que esa calma era solo una pausa. Una noche, sentado en el patio con una cerveza tibia en la mano, vio luces lejanas en la costa sur. Lanchas rápidas nuevas. No las mismas que Testrio. Otras. El CJNG no se rinde tan fácil. Nunca se rinde. Solo reagrupa. Miguel no dijo nada a Alejandro esa noche. Pero al día siguiente empezó a enseñar más. Le mostró cómo leer el viento, para calcular distancias, cómo usar el sol y las estrellas para navegar sin brújula, cómo fabricar trampas simples con cosas del mar, cómo disparar el fusil, solo unas pocas veces. En un lugar apartado de la costa, Alejandro aprendía rápido, con hambre. Ya no era el muchacho que soñaba con motos y fiestas. Era un joven que entendía el precio de la libertad. Una tarde, mientras reparaban el motor, Alejandro preguntó: «Papá, ¿tú crees que algún día podremos vivir sin mirar atrás?» Miguel limpiaba el carburador con un trapo. Respondió: «Tal vez no, mijo, pero podemos vivir sin miedo. Eso es lo que importa». Alejandro asintió. Luego agregó: «Yo quiero estudiar, como querías tú. Ingeniería naval, para construir lanchas mejores, para que nadie nos quite lo nuestro». Miguel sonrió. Por dentro sintió orgullo. El legado no era la violencia. Era la resistencia. Era la decisión de no doblegarse. Días después llegó una carta anónima al pueblo. La dejaron en la tienda de abarrotes, dirigida a El pescador que sabe. Dentro, una foto del tiburón, vivo, con el rostro quemado y vendado. Y una nota: «Esto no termina aquí. La deuda se paga. Con sangre». Miguel quemó la foto y la nota en el patio. No dijo nada a nadie. Pero esa noche sacó el cofre otra vez. Revisó el equipo. Lo limpió. Lo aceitó. Y dejó el fusil armado, envuelto en tela, en un lugar accesible. Por si acaso. Porque sabía que volverían. No mañana. Tal vez no el próximo mes. Pero volverían. Y cuando lo hicieran, él estaría listo. No para buscar guerra, sino para terminarla. En el pueblo empezaron a circular rumores. De otros pescadores que rechazaron el piso. De pequeños comerciantes que cerraron sus puertas a los cobradores. De un mecánico en Tijuana que, según decían, había hecho algo similar. Miguel escuchaba, no comentaba, pero en su interior sabía que algo estaba cambiando. No era una revolución. Era algo más pequeño, más profundo. Hombres comunes que un día decidían que ya era suficiente. Hombres con pasados enterrados que, por sus familias, por su gente, desenterraban lo necesario. Y desaparecían de nuevo cuando el trabajo estaba hecho. Esa era la verdadera redención. No la gloria, no la venganza, sino la protección silenciosa, el sacrificio invisible. Miguel miró el mar una noche más. Las estrellas se reflejaban en él. Agua negra. Y susurró al viento: «Por ustedes, hermanos. Por los 43. Por mi hijo. Por esta tierra. Lo haría otra vez. Las veces que fueran necesarias. Porque algunos hombres no nacieron para huir. Nacieron para defender. Y cuando el mal toca lo que más aman, se convierten en la tormenta que el mal nunca vio venir». Fin verdadero del episodio 4. Teaser extendido para el episodio 5. En las calles polvorientas y ruidosas de Tijuana, frontera con el mundo, un taller mecánico pequeño permanece abierto hasta tarde. El dueño, un gringo alto de 40 y tantos años, con tatuajes militares desteñidos y cicatrices que no explica, cierra la reja metálica mientras el sol se pone detrás de los cerros. Jason Jai Ramírez, nombre falso, identidad enterrada limpia. Sus manos con un trapo lleno de grasa. Escucha el rugido familiar de varias camionetas negras acercándose por la avenida principal. Bajan hombres armados. Camisetas negras. El símbolo del CJNG. El líder, un teniente local llamado el Fantasma, entra al taller con sonrisa arrogante. Dice: «Buenas noches, mecánico. Benito Toller. Desde hoy pagas piso. 20,000 a la semana. Y si no, ya sabes cómo termina». Jason no levanta la vista del motor que está reparando. Responde con acento gringo perfecto: «I'm sorry, amigo. No pago extorsión». El Fantasma ríe. Señala a sus hombres. Dice: «Enséñenle modales al gringo». Y en ese momento,
El taller se convierte en campo de batalla. Porque Jason Ramírez no es un mecánico cualquiera. Es un ex-Navy SEAL, sobreviviente de operaciones en Irak, Afganistán y misiones secretas contra carteles en la frontera. Un hombre que perdió todo en una emboscada que el CJNG ayudó a orquestar. Un hombre que vino a México buscando olvido. Y que ya no tiene nada que perder. El CJNG cree que puede extorsionar a cualquiera. No saben que esta vez eligieron al objetivo equivocado. Porque cuando un SEAL despierta, la frontera tiembla. Próximo episodio. El CJNG extorsionó a un mecánico en Tijuana. No sabían que el mecánico era un ex-SEAL estadounidense que ya no tiene nada que perder. Series Peligro y Redención continúa.